Vamos a empezar con la anatomía del hígado y la vesícula. En las imágenes podemos observar la topografía del hígado, así como su anatomía, en la que podemos observar el hígado con sus dos lóbulos, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, la vía biliar, están los conductos biliares, la vesícula biliar y finalmente su drenaje hacia la segunda porción del duodeno a través del colédoco. Esta imagen seguramente ya la conocen. Vamos a pasar a revisar las funciones hepáticas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, las funciones del hígado son muchísimas, sin embargo, estas son las más importantes. Convierten ciertas sustancias en formas menos tóxicas mediante la adición de grupos polares con la acción de enzimas. Por ejemplo, al amonio lo convierte en urea y esta es menos tóxica. Produce síntesis proteicas, plasmáticas y lipoproteínas. El metabolismo de la glucosa, interviene también el metabolismo de los hidratos de carbono en sus tres fases, interviene en el metabolismo de las grasas a través de la oxidación de triglicéridos, produce conversión y almacenamiento de hierro, moléculas hemo y de transferrina, y destruye los glóbulos rojos viejos y dañados. Ya frente al paciente hepático tenemos que hacer dos tipos de exámenes. Un examen somático general y una inspección ya del sistema hepatobiliar. En cuanto a la inspección somática, iniciamos primero con algunos signos y síntomas llamativos en nuestros pacientes y tal vez el más importante va a ser la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido a un incremento de la bilirrubina mayor a 2 miligramos por decilitro. La hipertrofia parotídea, que es un marcador del paciente cirrótico, las telangiectasias, que no son otra cosa que dilatación de los capilares, que también se presenta en pacientes cirróticos, la retracción palmar de Dupuytren, otra característica del paciente cirrótico, el eritema palmar, que lo vamos a ver posteriormente en imágenes porque es un eritema alrededor con un centro blanquecino, lo vamos a ver en imágenes, los edemas por hipoproteinemia, las epistaxis como consecuencia de trastornos de la coagulación debido a la falla hepática, gingivorragias también del mismo origen, el prurito generalizado debido al depósito de las sales biliares que precipitan en las terminaciones nerviosas, por eso es que el prurito se hace y se torna generalizado. El flapping tremor, que ya es un indicador de encefalopatía hepática, que manifiesta un coma hepático. Y finalmente la ginecomastia, que es el desarrollo de glándulas mamarias en los hombres por trastornos del metabolismo hormonal. En la inspección del sistema hepatobiliar vamos a tener el abdomen batracio, que es un abdomen grande, globuloso y caído, la hepatomegalia, crecimiento de la glándula, circulación colateral, que puede ser de dos tipos, en cabeza de medusa, o la longitudinal, la citis, que no es otra cosa de contenido de gran cantidad de líquido en el espacio abdominal, el vello pubiano, que en los varones empieza a disminuir, llegando a veces a tener una característica ginecoide, la atrofia testicular y también las estrías que podemos observar de tipo blanquecino. En cuanto a las maniobras, una vez que hemos observado ya esto al paciente, pasamos a revisar las maniobras. Tenemos este conjunto de maniobras y las vamos a ir viendo una por una. Ahí tenemos la maniobra de Mathieu. El explorador está a nivel del hombro derecho, con las dos manos en contacto con los índices, paralelas al reborde costal, se ascienden desde la altura del ombligo en dirección al hombro, mientras el paciente realiza inspiraciones profundas. Tenemos la maniobra de Shofar, que es bimanual, la mano izquierda en la región lumbar y la derecha paralela al eje mayor longitudinal del cuerpo, que va ascendiendo desde la fosa ilíaca derecha,
Es una maniobra que también se llama de reptación porque nunca se desprende la mano de la pared abdominal y vamos ascendiendo durante las inspiraciones que realiza el paciente. La maniobra de Glenard es una maniobra poco importante por cuanto aquí la maniobra que palpa, el dedo que palpa en esta maniobra es el dedo mayor o pulgar de la mano izquierda, mientras la mano derecha fija el colon ascendente. Tenemos la maniobra de Bruch, que puede ser mono o bimanual. El explorador está a la derecha, aplica la palma de la mano a la altura de la línea medio clavicular, los dedos un poco flexionados a manera de una garra, siempre siguiendo movimientos respiratorios. Puede ser manual y la otra simplemente con la mano izquierda que ejerce presión sobre la mano palpadora. Tenemos la maniobra de Smith, en la que el sujeto está sentado y el explorador detrás abraza, como estamos viendo en la imagen, y esta maniobra está indicada en pacientes que tienen ascitis, de manera que el líquido descienda y nos permite ingresar por un espacio para palpar las características de la glándula. Tenemos la maniobra de Güemes, un autor argentino que ha diseñado esta imagen. La mano izquierda en realidad lo que hace es ejercer una presión en la región lumbar, tratando de empujar la glándula hacia arriba de manera que la mano derecha pueda palpar la glándula. La maniobra de Gilbert, también llamada maniobra del triángulo, donde fíjense los dos dedos con los dedos principales están formando un triángulo y este triángulo es paralelo a la línea longitudinal, de manera que vamos ascendiendo desde la fosa ilíaca derecha tratando de encontrar el borde hepático. La maniobra de Devoto no es otra cosa que la misma de Smith, pero estando de pie. El paciente o el sujeto está de pie, de manera que la glándula desciende y podamos palpar con más facilidad. Maniobra por empujes, también llamada signo del témpano. Es una maniobra que consiste en comprimir brusca y brevemente la pared abdominal, flexionando la articulación metacarpofalángica sin separarse de la pared, esperando un golpe suave procedente de la glándula hepática que sube, porque en estos casos esta maniobra se realiza en pacientes que tienen líquido ascítico en la cavidad peritoneal. La percusión hepática es una fase importante del examen por cuanto nos puede determinar el tamaño de la glándula. Se realiza en 3 líneas. Una línea que pasa por la línea medio esternal, la medio clavicular y la axilar anterior. En la primera tendremos 5 centímetros, en la segunda 10 centímetros y en la axilar 13 centímetros. Si la percusión rebasa estos límites, hablamos de hepatomegalia. Ahí estamos dibujando en las imágenes cómo se trazan las líneas y cómo se las miden para poder tener los límites normales de la glándula y a través de la percusión podamos determinar si existe o no hepatomegalia. En esta imagen múltiple podemos observar las diferentes fases. En la primera superior izquierda vemos la percusión en la línea medio esternal a nivel del quinto espacio. En la superior derecha en la línea medio clavicular. En la inferior izquierda estamos observando la línea sobre la línea axilar anterior y en la misma observamos en la inferior derecha que estamos ya sobre el mismo abdomen. De esa forma estamos determinando el tamaño de la glándula para determinar si hay o no hay hepatomegalia. Un acompañante importante y cuya función consiste en concentrar la bilis es la vesícula biliar. Y la vesícula biliar que contiene a la bilis se la palpa a través de 3 maniobras, de las cuales 2 son importantes. Tenemos la maniobra de Chirai y la maniobra de Prom. En esta maniobra de Prom el paciente está
En decúbito, el médico frente a él, con las manos juntas a través de los pulgares y las palmas separadas a manera de abanico. Los pulgares comprimen el punto cístico. Ahí tenemos la maniobra de Chirai, en la cual el paciente está en decúbito lateral izquierdo. El explorador con la mano derecha comprime el punto cístico a manera de cuchara durante la inspiración. Es una maniobra incómoda tanto para el paciente como para el explorador. Tenemos el punto cístico, que se lo determina a través de una línea que va desde la cicatriz umbilical hasta la línea al ángulo axilar anterior de la axila, y esta se entrecruza con el reborde costal. Ese es el punto cístico, el punto medio. Tenemos la maniobra de Murphy, que consiste en presionar el punto cístico, ya sea a través de la maniobra de Chirai o la maniobra de Prone, durante una inspiración forzada máxima. Esta nos determinará que hay un proceso inflamatorio agudo o crónico de las vías biliares, pero más de la vesícula, cuando el paciente detiene la inspiración y emite un quejido de dolor durante la presión forzada. Ahora vamos a revisar la semiología aplicada. Estos son los temas que vamos a revisar por cuanto su prevalencia es importante en nuestro medio. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria de la glándula que tiene múltiples orígenes, puede ser infeccioso, puede ser inmunitario, puede ser tóxico. También una enfermedad de transmisión sexual como la hepatitis B. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis? Empieza con la anorexia y rechazo a los alimentos. Es más, el paciente refiere que tiene asco a las comidas. Y este síntoma se presenta prematuramente. Un paciente que normalmente iba alimentándose, de pronto no quiere alimentarse, rechaza alimentos, no quiere comer. Rápidamente empieza la ictericia, coloración amarillenta inicialmente de las mucosas, cuando el nivel de bilirrubina supera los 2 miligramos por decilitro, y se hace ya ictericia cutánea cuando supera los 5 o, según Suros, 7 miligramos por decilitro. La coluria, que es coloración oscura de la orina, la hipocolia y acolia, coloración blanquecina de las heces fecales, y el prurito generalizado. Como lo decíamos, el prurito se debe a la precipitación de los cristales de las sales biliares en las terminaciones nerviosas. Puede haber hipertermia en la mayoría de los casos que superan los 39 grados. Hay dolor abdominal como consecuencia del crecimiento de la glándula. Aparecen las náuseas, los vómitos, y como el paciente no se está alimentando, empieza a presentar astenia y adinamia, un conjunto de síntomas que nos deben hacer sospechar de hepatitis. Vamos a hablar de cirrosis, y la cirrosis puede ser alcohólica debido al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis B y D, y también existe la cirrosis biliar primaria, que es inmunitaria. Los síntomas que presenta la cirrosis son inicialmente depauperación constitucional. El paciente empieza a adelgazar llamativamente y aparecen con lo que habíamos empezado la clase, los estigmas cutáneos. Vamos a encontrar telangiectasias, eritema palmar, retracción palmar de Dupuytren, las uñas con estrías, hipertrofia parotídea, atrofia testicular, ginecomastia, amenorrea, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis e ictericia. Este es un conjunto muy grande de síntomas porque cuanto la cirrosis puede estar ocasionada por cualquier enfermedad hepática. Estas son algunas imágenes que nos hablan de la ictericia. Ahí vemos una ictericia de las escleras, vemos el eritema palmar que les decía, hay un eritema periférico pero un centro pálido, las estrías longitudinales de las uñas, y vemos una ginecomastia en estos pacientes. La cirrosis no es una enfermedad que se limite simplemente a todos los síntomas que hemos mencionado, sino que produce complicaciones. Y una vez que vemos como la imagen una glándula granular, donde ya los hepatocitos están comprimidos y por lo tanto no funcionarán, entonces aparecerán la hipertensión portal, la insuficiencia hepatocelular y
finalmente, en una gran mayoría de pacientes, terminan con un hepatocarcinoma o llamado también cáncer primario del hígado. La primera complicación será el síndrome ascítico edematoso. La ascitis no es más que acumulación de líquido en cavidad peritoneal. Debido a un aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y obstrucción del sistema de drenaje linfático. Esa es la patogenia para que aparezca la ascitis. Esta puede ser de dos tipos, trasudado y exudado. El trasudado, cuando es del hígado, se habla de cirrosis y del síndrome de Budd-Chiari. Si es riñón, síndrome nefrótico. Si es corazón, insuficiencia cardíaca, pericarditis. Si es nutricional, hipoproteinemia. Estamos hablando de todos los procesos que pueden producir trasudado. En cuanto a los resultados que nos darían como un exudado por una presencia rica en proteínas, tenemos las neoplasias, la carcinomatosis peritoneal, debido a focos primarios en otros lados, tumores ováricos, las infecciones crónicas como la tuberculosis peritoneal y los procesos inflamatorios como el lupus eritematoso sistémico y la pancreatitis. Los antecedentes del síndrome ascítico edematoso son importantes. Ahí tenemos el alcoholismo, que puede provocar cirrosis hepática, la hepatopatía crónica por hepatitis B o C, la insuficiencia cardíaca, las pericarditis, las nefropatías, el síndrome nefrótico especialmente, la intoxicación por drogas o el uso de drogas abusivo, los síndromes constitucionales como la tuberculosis, neoplasias, la desnutrición y también las transfusiones sanguíneas que en algún momento pueden provocar una hepatitis B y por lo tanto complicarse con síndrome ascítico edematoso. Existen 3 síntomas cardinales, o sea, principales, por los cuales debemos sospechar este síndrome. Sensación de pesadez abdominal cuando se está empezando a llenar la cavidad peritoneal, distensión abdominal progresiva y finalmente saciedad precoz, debido a que como el peritoneo está lleno de líquido, comprime rápidamente las vísceras y entre estas el estómago y el duodeno y por lo tanto el paciente come muy poco y se siente satisfecho. Síntomas accesorios, tenemos dolor, diarrea, disneas, alzas térmicas y polaquiuria. Todo como consecuencia del aumento del líquido intraperitoneal. El examen físico del paciente con síndrome ascítico edematoso, en la inspección somática veremos signos de desnutrición, los estigmas hepáticos que los hemos ya mencionado, el edema de extremidades inferiores. En el examen abdominal veremos distensión abdominal, circulación colateral, cicatriz umbilical protruida, modificaciones de la pilificación y piel de naranja, brillante, tensa, líquida y con los poros dilatados. Ahí estamos viendo el eritema palmar, estamos viendo una circulación colateral, portal, estamos viendo también consecuencias del prurito en el cuello y estamos viendo una nariz con telangiectasias. El examen físico, veremos a la percusión, matidez de concavidad superior y personalidad periumbilical, matidez desplazable con cambios de posición, signo de la ola presente y signo del témpano. La imagen demuestra cada una de estas fases que encontramos durante la percusión. En la palpación, la pared abdominal es resistente, hay hepatomegalia sensible y dolorosa, hay hígado indurado y nodular, cirrosis o metástasis, y hay una esplenomegalia debido a la hipertensión portal. Ahora revisamos coma hepático, que ya es una consecuencia tanto de la cirrosis como de la hepatitis, que no son controladas a tiempo. El concepto de coma hepático es el síndrome neuropsiquiátrico asociado a derivación portosistémica de la sangre venosa, también llamado encefalopatía portosistémica, encefalopatía hepática o simplemente coma hepático. Se clasifica en encefalopatía aguda, encefalopatía crónica y una variedad como la encefalopatía cerebral crónica progresiva, secundaria a trasplante hepático, encefalopatía subclínica. La encefalopatía aguda
por sustancias tóxicas o afección viral del hígado. Es un cuadro muy complicado porque puede llevar a la muerte fácilmente al paciente. A veces hay una hepatitis fulminante. Tenemos la encefalopatía crónica, que es frente en pacientes con enfermedad hepática crónica o derivación por tocada quirúrgica en hígado sano. Los pacientes son portadores de un problema hepático crónico, los cirróticos especialmente, algunas hepatitis virales nos pueden llevar también al coma hepático. ¿Cómo se diagnostica? Existen 4 estadios. Los estadios de la encefalopatía. Empezamos con una confusión leve, paciente eufórico, disminución atencional, bradipsiquia, trastornos de los ritmos del sueño. El paciente durante el día duerme y en la noche está despierto. Hay letargia, en la segunda fase hay letargia, alteración de la personalidad, un comportamiento inadecuado, trastornos de conducta especialmente, de desorientación en espacio y en tiempo, o temporoespacial. En la tercera fase aparece el estupor, con respuesta a estímulos verbales, incapacidad para tareas mentales simples, no puede sumar 2 más 2, desorientación temporoespacial, confusión, amnesia y trastornos del lenguaje. De esta fase a la cuarta, que es la más profunda, hay poco tiempo y termina en coma, donde no existe respuesta a estímulos dolorosos profundos y mucho menos a estímulos verbales. ¿Cuál es la clínica? Ya hemos hablado del síndrome confusional, los trastornos neuropsiquiátricos y también tenemos trastornos neuromusculares, asterixis, signos piramidales, paresia, hiperreflexia, Babinski, que si son unilaterales conflictúan el diagnóstico, pero si son bilaterales directamente son dependientes de este trastorno neuropsiquiátrico. Revisaremos rápidamente uno de los acompañantes del hígado, que es la vesícula, que puede inflamarse y se llama colecistitis, y cuando está con un lito en el conducto se llama coledocolitiasis, que es una emergencia que debe ser atendida rápidamente. Dentro de los factores modificables que presenta esta enfermedad tenemos la dieta, una dieta con ingesta calórica muy grande, escaso consumo de fibra y de vitamina C. Factores difícilmente modificables. Aquellos que no podemos modificar son las enfermedades crónicas, cirrosis, las hepatopatías hemolíticas, las resecciones intestinales, la enfermedad de Crohn. Algunos tratamientos como la nutrición parenteral prolongada. Ustedes no olviden que la nutrición parenteral en algunos pacientes que lo requieren no debe superar los 5 días por cuanto después ya tiene complicaciones. Análogos de la somatostatina, hormonas femeninas, cirugía bariátrica, etc. Y factores que no podemos modificar. Ahí está en la edad, el sexo femenino, el origen étnico, el factor genético. La litiasis vesicular, desde el punto de vista epidemiológico, tiene el 10% de la población, aumenta con la edad y se duplica después de la sexta década. Hay un marcador genético, es factor hereditario, más frecuente en el sexo femenino, más frecuente en la obesidad. La alimentación parenteral es un factor que puede desarrollar. La cirrosis, la vagotomía también constituyen otros factores que pueden desencadenar una litiasis vesicular. Tenemos que el colesterol representa el 75% de las litiasis, contienen cristales de colesterol, son únicos o algunas veces múltiples, tienen un color blanco amarillento y son radiotransparentes. Existen 3 formas para que se forme los cálculos de colesterol. La bilis primero, en la primera fase, la bilis saturada en colesterol. Segunda, la nucleación, es el proceso de cristalización y acúmulo del colesterol. Y tercero, permanencia, cohesión y crecimiento de los cristales de la vesícula. Tenemos otro tipo de cálculos, los cálculos pigmentarios negros, que representan el 15%. Contienen cristales de bilirrubinato cálcico, fosfato y carbonato cálcicos en una matriz glucoproteica. Son cálculos múltiples, pequeños, de color negro y consistencia dura. Son radiopacos en el 50%. Tenemos también los cálculos pigmentarios pardos, que representan el 10%. Contienen bilirrubinato cálcico morfo,
sales cálcicas de ácidos grasos y en 10 a 30% de colesterol. Son múltiples redondeados de color pardo y de consistencia blanda. Se forman por éstasis biliar y por infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El 75% de las colestitis agudas tiene antecedente de un cólico biliar, es decir, de un dolor abdominal crónico, prolongado y asociado a ingesta de colicitoquinéticos. El dolor espasmódico dura más de 6 horas. El dolor en mi abdomen superior, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Se irradia región subescapular derecha y región lumbar. Presenta alzas térmicas, náuseas, vómitos y en algunos casos ictericias. Cuando esta ictericia es marcada y progresiva, ya debemos sospechar de una coledocolitiasis. En el examen del paciente biliar, ¿qué preguntaremos? Características del dolor. Preguntaremos los cambios de la coloración de piel, coloración de las heces y coloración de la orina. En el examen físico determinaremos en la inspección, la auscultación, la palpación. Durante la palpación buscaremos el punto cístico, las maniobras que habíamos explicado, maniobra de Chirai, maniobra de Prom, y buscaremos el signo de Murphy. En el laboratorio tenemos que pedir un hemograma, una glucemia, creatinina, un perfil lipídico que es importante, pruebas funcionales hepáticas, examen de orina y un coproparasitológico. El diagnóstico por imágenes, la ecografía hepatobiliar, hepatobilopancreática es la que nos determinará. Podemos hacer un examen rayos X simple de abdomen, una taja abdominal. También se hace con poca frecuencia ya una colostografía oral y una colangiografía retroendoscópica. Esto nos puede ayudar para determinar el diagnóstico y el procedimiento terapéutico que debemos llevar a cabo. Esta es una